La tarde caía lentamente sobre el Parque Central de Madrid, cuando un anciano de cabello blanco y barba descuidada caminaba descalzo entre los bancos de piedra y las hojas secas que el viento arrastraba con capricho. Llevaba un abrigo gris, bastante viejo, que le colgaba como una capa maldita, y en sus manos arrugadas sostenía un pequeño libro de tapas rotas. A cada paso que daba, los curiosos lo miraban con desprecio o indiferencia, asumiendo, sin pensar dos veces, que se trataba de otro vagabundo más entre tantos. Una madre, al notar su presencia, jaló a su hijo de la mano. «No mires, carilla», susurró con repugnancia. «No te acerques a esa gente». Los empleados de una cafetería cercana discutían sobre si debían llamar a la policía. «No quiero que ese viejo se quede frente al local», dijo uno de ellos. «Espanta a los clientes. Seguro viene a pedir limosna». Pero el anciano no pedía nada. Caminaba con la dignidad serena de alguien que no buscaba compasión, solo un rincón de sombra donde sentarse a leer en paz. Finalmente lo encontró, un banco bajo un árbol de olmo, aún tibio por el sol de la tarde. Se acomodó con lentitud, abrió el libro con ternura y comenzó a leer en voz baja, como si recitara un poema perdido en el tiempo. Una niña, de no más de 7 años, se le acercó sin miedo. «¿Por qué no lleva zapatos?», preguntó con inocencia. Él levantó la vista y sonrió con dulzura. «Porque a veces, cuando uno ha caminado mucho en la vida, el alma necesita sentir la tierra otra vez». La niña no entendió del todo, pero sonrió igual. Su madre, al verla junto al anciano, corrió a apartarla con brusquedad. «No molestes a ese hombre, Sofía», gritó. «No sabes quién es ni de dónde viene». El anciano volvió a su lectura, como si las voces no lo rozaran. Pero en una esquina del parque, un joven con una cámara lo observaba desde hacía rato. No era un camarógrafo cualquiera. Era el reportero freelance Mateo Rivas, conocido por sus documentales sobre personas olvidadas. Había aprendido, tras años de calle y verdad, que a veces las historias más grandes se escondían en los rostros más despreciados. Se acercó al anciano, se inclinó ligeramente y preguntó: «Disculpe, señor, ¿puedo hacerle unas preguntas? ¿Quién es usted?». El anciano cerró el libro, lo sostuvo sobre su pecho y lo miró con ojos serenos pero profundos. «Ya no importa quién fui», respondió con voz pausada. «Lo que importa es lo que aún queda por hacer». Mateo, intrigado, se sentó junto a él. A veces, los que dicen eso, son quienes más tienen que contar. El anciano lo miró con una leve sonrisa. «¿Tienes tiempo para una historia, muchacho?». «Todo el tiempo del mundo», contestó Mateo, encendiendo su grabadora. Y entonces comenzó. «Nací en una casa que ya no existe. No porque haya sido demolida, sino porque el país donde estaba fue borrado de los mapas. Era un lugar de inviernos crueles y cielos inmensos. A los 14 años, aprendí a leer solo porque robé un diccionario de un contenedor de basura detrás de una escuela». Mateo no interrumpía, solo asentía. El anciano hablaba como quien ha guardado silencio por décadas. «A los 17, ya hablaba 5 idiomas. A los 20, me infiltré en regímenes corruptos para robar documentos y salvar vidas. No porque fuera espía, sino porque era bibliotecario, y los libros que querían quemar, yo los escondía». «¿Era usted parte de algún movimiento?», preguntó Mateo. «Fui parte de todos y de ninguno. Ayudé a campesinos a esconderse durante la guerra. Llevé medicinas a aldeas olvidadas. Traduje tratados de paz que nunca se firmaron. Y cuando el mundo decidió olvidarse de mí, me fui alejando, paso a paso, hasta quedar solo con mis palabras. En ese momento, un hombre de traje pasó por allí y se detuvo de golpe al ver al anciano. «¿Profesor Landero?», dijo, incrédulo. El anciano alzó la vista con gesto tranquilo. El hombre del traje se arrodilló con reverencia. «No puede ser. Usted dio la conferencia que cambió mi vida. La de Viena, en 1992, sobre el pensamiento ético y el futuro del humanismo». Mateo parpadeó, desconcertado. «¿Es usted, ese Landero?». El anciano asintió sin orgullo. «Ya te dije, lo que fui, ya no importa. Lo que queda por hacer, sí». Pero el parque había comenzado a cambiar. La noticia corría de boca en boca. Algunos se acercaban con respeto, otros pedían tomarse fotos. Un grupo de estudiantes universitarios llegó corriendo al escuchar el rumor. Uno de ellos traía bajo el brazo una copia desgastada de Los silencios del mundo, un libro que había leído en clases de filosofía. «Es usted. Usted escribió esto. Nos lo enseñaron en clase de pensamiento crítico». El anciano, aún sentado, aceptaba los saludos con humildad. «No vine a ser recordado», dijo simplemente. «Solo a leer un poco antes de que caiga la noche». Y aún quedaba más por revelar. Uno de los estudiantes, visiblemente emocionado,
Se sentó a los pies del banco como si estuviera ante un sabio antiguo. Profesor, ¿por qué se fue? Nadie supo más de usted. Después de sus libros, desapareció del mundo académico. Algunos decían que había muerto. Morí muchas veces, respondió el anciano con una voz cargada de verdad. Morí cada vez que vi cómo los poderosos usaban las ideas para dominar, en lugar de liberar. Morí cuando vi a mis colegas callar por miedo, cuando se despidió a pensadores por no ajustarse al discurso oficial. Así que me fui. No del todo, pero lo suficiente como para no manchar lo que aún creía sagrado: la verdad, el pensamiento libre, la dignidad humana. Mateo apenas podía contener el asombro. Tenía cientos de preguntas formándose en su mente, pero supo que debía dejarlas fluir a su tiempo. Encendió su cámara y comenzó a grabar sin molestar, consciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El anciano, rodeado por una docena de jóvenes, parecía una figura de otro siglo, un testigo del tiempo que regresaba solo para recordarles a todos lo que habían olvidado. Una mujer mayor, que paseaba por el parque con su perro, se detuvo al reconocer el rostro arrugado que alguna vez vio en una portada de revista intelectual. Dios mío. Es usted. Usted vino a mi universidad cuando yo era joven. Habló de justicia, de libertad de pensamiento. Usted nos enseñó a no obedecer ciegamente. El anciano la miró con ternura. Y sin embargo, obedecimos todos, ¿no? Un silencio incómodo cayó entre los presentes. Pero no era un reproche. Era un espejo. No los juzgo. Yo también obedecí. Durante años. A sistemas, a editoriales, a fundaciones. Hasta que un día ya no pude más. Escribí un último libro, que nadie publicó. Me dijeron que era peligroso, que incitaba a la subversión, cuando lo único que hice fue cuestionar las mentiras disfrazadas de progreso. Mateo tragó saliva. ¿Dónde está ese libro? El anciano golpeó suavemente el libro que aún tenía en su regazo. Aquí. Es el único ejemplar. No hay copias. Nunca lo subí a Internet. Está escrito a mano. No para evitar que lo robaran, sino para obligar a quien lo lea a sentir cada palabra como un acto único. ¿Y si se pierde? Preguntó la joven que estaba a su derecha. Entonces se pierde, respondió él con calma. Tal vez ese sea su destino. No todo está hecho para durar, y a veces lo efímero tiene más poder que lo eterno. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un dorado profundo. A lo lejos, se escuchaban las primeras campanas de una iglesia cercana. La escena parecía un cuadro de otro tiempo, un sabio rodeado de discípulos, un testimonio vivo de que las ideas no mueren, solo se esconden. Un hombre elegante se acercó con paso firme. Iba con un guardaespaldas detrás, pero se notaba que el poder venía de él. Era el rector de una universidad privada famosa en Madrid. Se abrió paso entre los presentes y se inclinó levemente. Profesor Landero, soy el doctor Sebastián Torrealba. Su nombre es leyenda en nuestras aulas. Permítame ofrecerle un lugar digno donde vivir, y un espacio en nuestra universidad. Le construimos una cátedra en su honor, si así lo desea. El anciano lo miró con atención, como quien observa una figura bien vestida pero hueca por dentro. ¿Una cátedra para qué? ¿Para repetir lo que ustedes permiten decir? ¿Para poner mi nombre en una placa de bronce mientras recortan las becas de filosofía y promueven solo carreras rentables? Torrealba se sonrojó. No es así. Es exactamente así, intervino una de las estudiantes. Hace meses eliminaron el seminario de ética aplicada. Yo estuve ahí cuando lo cerraron por falta de presupuesto. El rector intentó justificarse, pero el anciano levantó la mano con suavidad. No necesito honores. No necesito placas, ni sillas de cuero, ni auditorios con mi nombre. Si de verdad quieren honrar algo, salven el pensamiento libre. Protejan a los que aún se atreven a preguntar sin miedo. Porque lo que mata a una sociedad no es la pobreza ni la violencia, es el silencio impuesto, la autocensura, el conformismo de los que una vez soñaron con cambiar algo, y acabaron cuidando sus puestos. Torrealba no supo qué responder. Dio un paso atrás y, con gesto incómodo, se marchó. La noche comenzaba a cubrir el parque, pero nadie se movía. El anciano sacó una pequeña linterna de su abrigo, la colocó entre las páginas del libro y siguió leyendo en voz baja. Algunos de los jóvenes se acomodaron con sus mochilas como almohadas improvisadas. Otros tomaban apuntes o grababan con sus móviles. Nadie quería perder una sola palabra. Entonces, una chica tímida levantó la voz. Profesor, yo escribo poesía. Pero en mi casa me dicen que eso no sirve, que debo estudiar algo útil. ¿Usted cree que la poesía aún importa? El anciano alzó la mirada con una calidez que tocó el aire mismo. La poesía es el lenguaje de lo que no tiene explicación. Es la semilla de la rebelión, del consuelo,
de la verdad disfrazada de belleza. Mientras haya poesía, habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, no todo está perdido. Una lágrima cayó por la mejilla de la muchacha. No dijo nada más. Solo apretó contra su pecho una libreta de hojas gastadas. Mateo detuvo por un momento la grabación, pero no porque quisiera cortar la historia, sino porque no podía creer lo que tenía entre manos. Años persiguiendo temas, entrevistas, conflictos, y lo más poderoso que había encontrado en su carrera era un anciano descalzo y olvidado que había sido tratado como basura solo por no encajar en el molde visual de la sociedad. Y aún, sentía, lo más fuerte no se había dicho. El anciano cerró su libro. Miró alrededor. El grupo ya era grande. Algunas personas pasaban con sus perros y se quedaban. Otros se sentaban al borde del camino. En pocos minutos, el parque entero se había convertido en un foro abierto. Un acto espontáneo. Un homenaje involuntario. El anciano suspiró, como quien está a punto de contar lo que nunca ha contado a nadie. Hubo una vez una traición, dijo con voz grave. Una traición que cambió todo. Me la hizo alguien a quien amaba. No fue por dinero. Fue por miedo. Por cobardía. Y por años, ese acto me silenció más que cualquier censura oficial. Mateo encendió nuevamente la grabadora. ¿Qué sucedió? El anciano cerró los ojos un instante. Me quitaron algo que nunca debí perder, pero que ahora estoy recuperando. La palabra, la memoria, la historia. Y la multitud aguardó, en un silencio absoluto, lo que venía a continuación. La mirada del anciano se perdió en el cielo oscuro, donde ya se encendían las primeras estrellas. Lo que perdí no fue un objeto. No fue un cargo, ni un libro, ni siquiera una persona. Fue la fe, dijo con voz baja pero firme. La fe en que las ideas podían sobrevivir por sí solas. Durante años creí que bastaba con escribir, con enseñar, con compartir. Pero no. Las ideas, si no se defienden con acción, se pudren. Se vuelven adorno. Y eso fue lo que me dolió más que la traición. Darme cuenta de que no basta con tener razón. Hay que luchar por ella. Nadie hablaba. Todos escuchaban como si se tratara de un relato sagrado. Incluso los que habían llegado por simple curiosidad se encontraban ahora atrapados por esa presencia invisible que irradiaba del anciano. Una mezcla de sabiduría y dolor, de ternura y fuego. Quien me traicionó era un colega, pero también era mi mejor amigo. Compartíamos los mismos ideales, o eso creía yo. Lo convencieron de que para proteger nuestras ideas había que adaptarlas, suavizarlas, hacerlas más digeribles. Publicó un texto con mi nombre, sin consultarme. Alteró mis palabras. Las convirtió en otra cosa. En propaganda. Me manchó con algo que nunca quise decir. Y cuando protesté, me llamaron radical. Me cerraron puertas. Me quitaron conferencias. Cancelaron mis libros. Alguien entre la multitud murmuró. Lo exiliaron sin moverlo de su país. El anciano asintió lentamente. Exactamente. Me volvieron invisible. Pero no me fui. Aprendí a vivir en los márgenes. Me volví un fantasma. Pero los fantasmas, jóvenes, también observan. También recuerdan. Mateo se inclinó hacia él. ¿Qué fue lo que alteraron? ¿Cuál era la idea que no quisieron escuchar? El anciano volvió a abrir el libro manuscrito que llevaba en el regazo. Pasó las páginas con lentitud, como si cada hoja fuera un fragmento de su alma. Detuvo el dedo en una página llena de anotaciones al margen, de tachaduras, de flechas dibujadas con tinta negra. Aquí. Esto fue lo que no les gustó. Tomó aire y leyó con voz clara. El verdadero enemigo del poder no es la violencia, ni el caos, ni la protesta. Es la lucidez. El poder teme al pensamiento claro como el fuego teme al viento. Por eso distrae, fragmenta, entretiene. Porque un ciudadano que piensa, que comprende la raíz de las cosas, es más peligroso que 1000 armas. Hubo un murmullo entre los presentes. Algunos asintieron, otros se taparon la boca con las manos. Y eso fue todo, continuó el anciano. Un párrafo. Una verdad incómoda. Lo cambiaron por: el poder debe ser vigilado con equilibrio y respeto. ¿Lo ves? Convirtieron un grito en un bostezo. La indignación era silenciosa, pero tangible. Se sentía en los cuerpos, en los ojos bien abiertos, en la forma en que los móviles grababan sin interrupción. ¿Nunca volvió a publicar?, preguntó un joven que sostenía una guitarra. No quise, dijo el anciano. Porque publicar en un sistema que censura sin quemar es como cantar en una jaula con paredes de terciopelo. Es cómodo, pero sigue siendo una jaula. Entonces, la niña que se había acercado primero, la misma que había preguntado por qué iba descalzo, volvió a pararse frente a él. Tenía una flor en la mano. Esto es para usted, dijo con una sonrisa. El anciano tomó la flor como si recibiera una medalla.
Gracias, pequeña. Esta flor es más sincera que todos los premios que me negaron. Mateo notó algo curioso. Los pies del anciano, aunque descalzos, no estaban heridos ni sucios como uno esperaría. Estaban curtidos, sí, pero limpios, firmes. Como los pies de un monje, de alguien que ha caminado mucho, pero que ha cuidado cada paso. ¿Por qué va descalzo, de verdad? Le preguntó finalmente. El anciano lo miró. Porque quiero recordar cada paso. Porque el suelo me habla. Porque en una sociedad que lo mide todo por apariencias, caminar descalzo es mi forma de decir. No me pertenecen, no me venden, no me moldean. En ese momento, un hombre mayor que había estado todo el tiempo al fondo, finalmente se acercó. Llevaba un bastón y un sombrero de ala ancha. Tú siempre fuiste mejor que yo, Landero, dijo en voz baja. Yo fui el que publicó ese texto. El que te traicionó. Un murmullo de sorpresa cruzó el grupo. El anciano lo miró en silencio. Sus ojos no mostraban odio, ni rabia, ni venganza. Solo una tristeza antigua. Lo sé, respondió suavemente. No lo hice por maldad, dijo el hombre. Tenía miedo. Me ofrecieron fondos, una cátedra, seguridad. Pensé que te estaba salvando. Pero te maté, y me maté también. El anciano se puso de pie. Su cuerpo era delgado, pero no frágil. Miró al hombre a los ojos, y tras unos segundos eternos, extendió la mano. Ahora sabes lo que valía más. No era el texto. Era la confianza. Y aún estás a tiempo de recuperarla, si empiezas a decir la verdad. El otro hombre bajó la cabeza. He guardado silencio por 30 años. Tal vez hoy sea el día de romperlo. Y bajo la tenue luz de las farolas, dos viejos enemigos se estrecharon la mano ante el asombro de todos. Pero no era una escena para aplausos. Era una lección viva. Una que nadie allí olvidaría. Y el anciano, todavía con la flor en la mano y el libro en el brazo, volvió a sentarse. Ya hemos hablado mucho, dijo con una sonrisa cansada. Ahora quiero escucharles a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué han callado por miedo? La multitud se miró unos a otros. Algunos bajaron la vista. Otros respiraron hondo. Y entonces, como una chispa que enciende una hoguera, una voz joven comenzó a hablar. La voz joven que se atrevió a hablar fue la de una chica delgada, con ojos intensos y una voz quebrada pero valiente. Yo callé durante años, dijo. En mi familia no se habla de lo que sentimos. Mi padre siempre decía que pensar demasiado era peligroso. Que mejor era obedecer, estudiar algo útil, no meterse en líos. Pero yo siempre quise escribir. Y ahora, al escucharle, siento que he vivido escondida, como si el miedo hubiera sido el dueño de mi vida. El anciano la miró con ternura, pero también con orgullo. Ya no estás escondida. Hoy has hablado. Y eso es el principio de todo. Las palabras de la joven rompieron una presa invisible. Uno a uno, los presentes comenzaron a compartir lo que llevaban dentro. Frustraciones, sueños olvidados, miedos no confesados, anhelos enterrados por una sociedad que premia la obediencia y castiga la autenticidad. Lo que comenzó como un encuentro casual en un parque se había transformado en una revolución silenciosa. Sin pancartas, sin gritos, sin violencia. Solo palabras. Palabras que abrían heridas, pero también sanaban. Una mujer mayor confesó que siempre había querido ser artista, pero su familia la obligó a estudiar derecho. Un joven relató cómo abandonó la carrera de filosofía porque nadie contrataba filósofos. Una adolescente contó que le daba miedo decir que no quería seguir en la universidad, que soñaba con ser música callejera y cantar libre, sin escenarios ni contratos. El anciano no interrumpía. Escuchaba. Observaba. A veces asentía. A veces cerraba los ojos como si sintiera cada testimonio en su piel. Y cuando el último en hablar terminó, el silencio que siguió fue denso, profundo, pero hermoso. Entonces el anciano se puso de pie por última vez. Hoy he escuchado más verdad de la que escuché en 30 años de aulas. Y eso me basta. No necesito volver a las universidades. Ustedes ya son mi última clase. No vine a enseñarles nada. Vine a recordarles algo que ya sabían, pero que el ruido del mundo les obligó a olvidar. Sacó del bolsillo una hoja doblada. Era una carta. La levantó y dijo: Esto es mi testamento. No tiene herencia material. No hay propiedades, ni cuentas bancarias. Solo palabras. Pero si las entienden, entonces tendrán más riqueza de la que jamás podrán imaginar. Mateo, aún con la cámara encendida, enfocó la escena con las manos temblorosas. Sabía que ese momento se convertiría en historia. El anciano comenzó a leer. A quien encuentre estas palabras, que nunca les convenzan de que sus ideas no importan. Que nunca les obliguen a elegir entre la verdad y la comodidad. Que nunca vendan su alma por seguridad,
ni su voz por aceptación. La libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en no perderse a uno mismo en lo que hace. Y si alguna vez sienten que ya no hay esperanza, entonces recuerden este día. Porque si un anciano descalzo pudo encender una chispa, ustedes pueden encender el mundo. Doblando la carta, la entregó a la chica que le había ofrecido la flor. Guárdala. Y léela cuando sientas que el mundo intenta hacerte invisible. Ella asintió con lágrimas en los ojos. El anciano miró por última vez a la multitud. No se necesita fama para cambiar algo. Solo verdad. Solo coraje. Solo presencia. Y sin más palabras, comenzó a caminar, descalzo como había llegado, alejándose lentamente por el sendero del parque. Nadie lo detuvo. Nadie gritó. Nadie lo siguió. Porque entendieron que ese era su modo de vivir. En movimiento, sin cadenas, sin aplausos. Mateo dejó de grabar. Sabía que ningún montaje, ninguna edición, podría mejorar lo que acababa de vivir. Esa noche no solo había conocido a una leyenda viva. Había sido parte de una transformación colectiva, un renacer espiritual. El vídeo que publicó días después, titulado El anciano descalzo que hizo hablar a una generación, se volvió viral en horas. No por la fama del protagonista, que aún hoy sigue sin nombre, sino porque tocó una fibra que el mundo había olvidado, la necesidad de pensar, de sentir, de hablar, de ser libres. En los meses que siguieron, surgieron círculos de lectura en plazas públicas, estudiantes exigieron el regreso de materias humanistas, y poetas anónimos comenzaron a dejar versos escritos en las paredes de las ciudades, firmando con 3 palabras: yo estuve allí. Y aunque el anciano nunca volvió a ser visto, muchos dicen que lo han encontrado en otros parques, en otras ciudades, con el mismo libro gastado bajo el brazo y la misma flor seca guardada en el bolsillo del abrigo. Al final, no era un vagabundo. Era un faro. Un testigo. Un recordatorio viviente de que incluso cuando todo parece perdido, una sola voz verdadera puede despertar a un mundo dormido. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual.